González, Procurador del Estado de Hidalgo. Se encuentra también entre nosotros Víctor Juárez, consejero presidente de la Judicatura del Estado de Hidalgo, en representación de Blanca Sánchez Martínez, magistrada presidenta del Tribunal Superior. A continuación, le cedo la intervención y el uso de la voz del diputado Víctor Osmin Guerrero Trejo, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso de Hidalgo. Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Bienvenidos el día de hoy, todos los medios de comunicación, a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, el procurador, secretario de Seguridad Pública, representante de nuestro amigo el senador Julio Menchaca, igual a las autoridades militares, representante de la magistrada. Bienvenidos. Como bien lo mencionábamos, el legislativo es la casa de todos. Discurso Agenda Legislativa 2019 orientada a la justicia social. El día de hoy, como bien lo sabemos, es el Día Internacional de la Justicia Social. No queremos dejar pasar inadvertido este día. Si queremos paz y desarrollo, trabajaremos por la justicia social. Debo empezar diciendo que la justicia social es lo que me trajo hasta aquí a ocupar un espacio en el Congreso de Hidalgo, producto de una lucha en mi vida como activista en defensa del medio ambiente y sobre los derechos humanos. El concepto de justicia social no me es ajeno ni mucho menos indiferente. Cuando años atrás, desde las calles de Zimapán y en otros municipios en conjunto a ciudadanos, dimos la lucha para que las empresas mineras dejaran de contaminar con sus desechos en nuestras tierras y agua, causando un gran impacto ambiental y daños a la salud pública. Con la idea clara de que un diputado no puede conocer los problemas desde su cómodo escritorio en el Congreso, decidí desde el primer día que llegué aquí a llevar al Congreso hasta las comunidades del distrito al que represento. Y fue por eso que, a manera de atender los compromisos firmados en campaña, incluí en mi agenda legislativa las demandas de varias organizaciones civiles en pro de derechos humanos y ambientales. Uno de esos compromisos fue proponer desde la tribuna legislativa tipificar como delito la violencia política de género, porque ya no es tolerable que las mujeres sean violentadas por sus aspiraciones y trabajo político, a lo cual asociaciones civiles, académicas y representantes de partidos políticos y activistas se sumaron a integrar mesas de trabajo para enriquecer esta propuesta en conjunto con la Procuraduría Estatal, el Tribunal Electoral y la Comisión de Derechos Humanos, entre otras instancias gubernamentales. Todo esto también con la finalidad de promover el esquema de parlamento abierto, en donde se trata a la ciudadanía como tal y no como clientela electoral a quien solo se le busca para pedir el voto. Abrimos las puertas del Congreso de par en par para que la ciudadanía viniera con nosotros también a discutir y analizar la iniciativa Cero Plásticos en Hidalgo, que plantea la eliminación al 100% de bolsas de plástico de corto uso y desechables de unicel, pero el buen juez por su casa empieza, y propusimos eliminar el consumo de agua embotellada, de plástico en botellas, vasos de unicel y cucharas de plástico en las instalaciones del Congreso de Hidalgo, la Casa del Pueblo. A diferencia del diputado tradicional que no salía de sus oficinas y que impulsaba leyes sin consultar a la ciudadanía, recojo demandas ciudadanas y propuestas para convertirlas en leyes, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que recorrió palmo a palmo el país. En este contexto de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social, que busca erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre hombres y mujeres
y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos, quisiera darles a conocer mi agenda legislativa 2019 orientada a la justicia social. Tal es el caso de garantizar la interrupción legal del embarazo, derecho que ha sido históricamente negado a las mujeres hidalguenses, pero que hoy les decimos desde este espacio: ya no más cárcel para las mujeres que por abortar tienen que pagar esta injusta condena. Por eso, desde la comisión que presido, me comprometo a presentar una iniciativa la cual derogue y reforme los artículos 157 y 158 respectivamente del Código Penal del Estado de Hidalgo, porque en pleno siglo XXI no contamos con un marco jurídico actualizado y armonizado con los tratados internacionales y la legislación federal en materia de derechos sexuales y reproductivos. Actualmente, estas circunstancias contribuyen para que el Estado, mediante sus instrumentos legales e instituciones, discriminen, estigmaticen, revictimicen y excluyan a las mujeres que se encuentran en situación de violencia sexual. También la propuesta para incluir en el Código Penal de Hidalgo la violencia mediática y o simbólica e incluir todos los tipos de violencia en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Hidalgo y se remitan al Código Penal todas las agravantes. También adicionar el artículo 212, donde se señale que toda muerte violenta de mujeres y niñas debe de ser investigada como posible feminicidio. Para garantizar el derecho de las infancias, se incluye dentro de nuestra agenda legislativa 2019 destinar recursos económicos a la Procuraduría de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, aplicar las recomendaciones aportadas por la UNICEF, ya que actualmente dicha Procuraduría se encuentra adscrita al sistema DIF y deberá ser autónoma para poder determinar, coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección integral y restitución de derechos de las infancias con los recursos económicos, humanos y materiales que requiera para tal labor. En materia de derechos humanos, también se pretende impulsar desde esta Diputación positivizar el derecho al mínimo vital, para que una vez alcanzada la estabilidad económica que se planteó el presidente de la República, se garantice el mínimo necesario para vivir y evitar caer en situación de calle de la población. La justicia social también depende de garantizar el acceso a la justicia en el Estado, y para ello es determinante promover la independencia del Poder Judicial para nombrar a sus jueces y magistrados. Una reforma a la ley del notariado y la ley del periódico oficial del Estado de Hidalgo también forman parte sustancial para acabar con la corrupción y garantizar el derecho a la ciudadanía. Siendo el derecho a un medio ambiente sano, libre de contaminantes y tóxicos, forma parte de nuestra agenda legislativa 2019 el endurecer las sanciones a las industrias que vulneren el derecho al ambiente sano, señalando en el artículo 4 constitucional. Sin más, dejo a consideración de las y los ciudadanos presentes estas iniciativas, la mayoría de ellas presentadas en campaña, mismas que pueden ser analizadas y discutidas en este Parlamento abierto, en donde la ciudadanía es el centro de las decisiones en el trabajo legislativo que hago en la Cámara de Diputados, con la intención de que poco a poco logremos la tan anhelada justicia social. Muchas gracias. Agradecemos también la asistencia del coronel Toscano, representante de la 18ª Zona Militar. Muchas gracias. A continuación, vamos a tener una intervención de Alfredo Alcalá Montaño, activista promotor de la participación ciudadana y del desarrollo democrático en Hidalgo, sobre una conferencia dictada el Día Mundial de la Justicia Social en el contexto de Hidalgo. Antes de empezar con él, quisiera hacer un breve comentario acerca de su currículum. Él es un activista mexicano por los derechos humanos, presidente y miembro fundador de la Academia Hidalguense de Educación
y Derechos Humanos y de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil Hidalgo, politólogo radicado en Pachuca, Hidalgo, promotor de la participación ciudadana y del desarrollo democrático, nombrado Premio Estatal de la Juventud. Actualmente es consejero electoral ciudadano del Consejo Local del INE en Hidalgo y promotor de la iniciativa ciudadana contra la corrupción Ley 3 de 3. También es presidente de la Comisión para la Organización de Debates de Senadurías en el Consejo Local del INE en el Estado de Hidalgo 2018 y por ello es reconocido como principal impulsor en los debates de Hidalgo. Catedrático desde hace más de 10 años en Ciencia Política y Desarrollo, columnista del periódico Milenio desde 2012, más de 100 columnas. Servicio profesional de carrera como jefe de comunicación social desde 2013 a la fecha. Observador electoral internacional invitado por el Consejo de Rectores de Universidades de Venezuela, presidente del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, ACE, y becario de la Organización de los Estados Americanos, OEA, desarrollo académico en la transformación de conflictos sociales, vinculando teoría y práctica para fortalecer la gobernabilidad democrática en Latinoamérica y el Caribe, Bogotá, Colombia. Le cedemos el uso de la voz. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, el diputado Víctor Guerrero, en un día tan importante como es precisamente el Día Mundial de la Justicia Social. También debo de agradecer y saludar al procurador, doctor Raúl Arroyo, al secretario de Seguridad Mauricio Delma, licenciado Óscar González, que tiene la representación del senador Julio Menchaca Salazar, integrantes del presidio, medios de comunicación y quienes nos acompañan el día de hoy. Es importante escuchar la agenda, la propuesta de agenda legislativa y lo que se está realizando y lo que se va a realizar en el Congreso. Creo que es un momento importante en la coyuntura nacional y también en el caso de Hidalgo. Sin duda alguna tenemos que seguir trabajando y desde las diferentes trincheras y espacios en los que nos encontramos para contribuir al tema de la justicia social, que sin duda alguna tiene algunas aristas y tenemos que verlo desde una mirada crítica, objetiva, pero sobre todo de manera articulada, armoniosa y colectiva para poder superar los rezagos en los que nos encontramos. Sin mencionar brevemente que el tema de la justicia social, que surge como concepto a mediados del siglo XIX, que buscaba, entre otros elementos, este reparto equitativo de los bienes sociales. Hay que mencionar que al final, en una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y evidentemente las clases más desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo. Aquí la clave es buscar entre los tres niveles de gobierno los diferentes poderes en que se cuente, para que se cuente con las oportunidades de desarrollo para que todas las personas puedan realmente vivir con dignidad, que es uno de los objetivos más importantes. Al final tendremos que hablar de algunos otros puntos muy importantes, como es el tema de la justicia redistributiva, acciones afirmativas, porque sabemos que efectivamente el mercado no lo resuelve todo, pero también hay que tomar en cuenta que los gobiernos no pueden resolverlo todo, y esto implica también un trabajo y una acción muy importante, esta articulación gobierno-sociedad, que sin duda alguna es necesaria. Yo creo que estamos en una coyuntura en la cual la propia sociedad civil ha sido ahorita eje de la discusión y dinámica nacional, y hay que decirlo, la sociedad civil es fundamental, es un actor importante que no solamente funciona en los sistemas autoritarios, también en los sistemas democráticos. Las organizaciones de la sociedad civil son un elemento fundamental para poder consolidar las democracias. Por eso las autoridades deben de propiciar precisamente que todas las personas puedan desarrollarse, no solamente en términos económicos. Por eso cuando vemos los indicadores del Consejo Nacional
de evaluación de la política social, hay una perspectiva diferente, donde ya no podemos medir la pobreza tan solo por un tema de ingreso económico. Hay que valorar otros elementos que son importantes, como la oportunidad de la educación, como el acceso a la salud y evidentemente la seguridad social. Y más, si vemos que el contexto global no está favoreciendo, cuando observamos que unos cuantos son quienes tienen una gran cantidad de recursos, unos cuantos son multimillonarios, y esto no favorece evidentemente a la justicia social. Claramente tenemos que pasar una etapa cuando observamos la concentración, la alta, algunos llamarían hasta obscena concentración de la riqueza. Esto no favorece la justicia social. Sin duda alguna, los gobiernos deben de mirar y deben de trabajar para reducir y evitar la concentración de la riqueza. Vamos a ver que evidentemente hay quienes tienen muchos recursos y no necesariamente han sido recursos obtenidos con esta parte de modelos de negocios exitosos. Una gran parte ha sido también porque se han visto favorecidos también por el poder. Tenemos que romper esta idea de hacer grandes eventos, ¿no?, donde se despilfarran, se van dilapidando los recursos públicos. A veces vemos inauguraciones de una obra que muchas veces no se culminan, o a veces recursos extraordinarios que se gastan para inaugurar una obra. A veces se gastan más en inauguraciones que en el costo real de la obra. Esto es algo que no puede ocurrir, y esto aunado a otros elementos que tenemos que ir combatiendo, como es el tema de la impunidad, que es un elemento, hay que mencionar, que también tiene que ver con el bajo nivel de denuncia. Tenemos que seguir insistiendo como sociedad en denunciar. El contexto, como lo hemos visto en los últimos meses, lamentablemente no ha sido favorable, sobre todo que el Estado de Hidalgo ha estado en el escenario nacional por temas como los linchamientos, un elemento que no favorece precisamente al Estado de Derecho, y sin duda alguna el Estado debe de estar por encima de todos los grupos fácticos, y la sociedad como tal debe de reconocer a las instituciones. Por eso es muy importante fortalecer esta relación gobierno-sociedad, fortalecer a las instituciones y fortalecer la confianza ciudadana en el Estado, que realmente permita que todo abuso, que todo delito no quede impune. Otro elemento es, hablando del contexto en medio de la justicia social, es increíble cuando observamos algunos datos como los que arroja Oxfam Internacional, donde 26 personas en el mundo poseían 3.800 millones de dólares. Bueno, propiamente dicho, tan solo un grupo de personas posee la riqueza de más de la mitad de la población en el mundo. Solamente 26 personas. Esto tiene que ver también con el tema de la autoridad, cuando observamos que hay gobiernos que conceden beneficios fiscales a las grandes empresas. Hay modelos exitosos de negocios que luego en las escuelas se nos venden, cuando uno observa, por ejemplo, casos como el del Grupo Zara, ¿no?, donde se habla de una expansión a nivel mundial con esta venta de ropa, pero cuando observamos atrás de ese exitoso modelo de negocio vemos explotación laboral, mano de obra infantil, colusión con gobiernos autoritarios, como fue en el caso de Camboya, donde derivó también en fábricas que se cayeron y obviamente murieron personas ahí, mujeres, niños, sin derechos, sin ningún tipo de prestación, y de esa manera se fueron enriqueciendo. Este tipo de empresas que ponen sus maquilas precisamente en lugares donde no tienen que garantizar derechos laborales, donde la colusión con los gobiernos autoritarios les permite acrecentar la riqueza. Esos son los modelos exitosos de negocios que nos han vendido. Y esto es lo que generó precisamente que la riqueza de los denominados 1.000 millonarios en el mundo se incrementó. Ellos, cuando vienen crisis económicas, curiosamente no pierden. Ellos siguen ganando. Los que son pobres siguen siendo pobres y cada vez más.
hay un dato muy interesante que tiene que ver con la crisis del 2008, una crisis global. Bueno, México, los más ricos se hicieron más ricos y por lo menos 5 millones de personas en México dejaron de comer una vez al día. Datos que evidentemente hablan de las desventajas y la injusticia que deriva precisamente de la falta de condiciones de desarrollo igualitarios. Por ejemplo, el otro elemento, hablando de la recaudación. Estamos hablando que generalmente se busca la recaudación del gasto, del consumo y no necesariamente de la riqueza. ¿Por qué es importante mencionarlo? Bueno, porque al final todo el mundo comemos, nos enfermamos. Al final, si grabamos tan solo, como en algún momento estas iniciativas de grabar con IVA, medicinas y alimentos, era precisamente aumentar la población que iba a pagar impuestos, pero no era proporcional a la tasa impositiva a los más ricos. Los que más ganan deben de aportar más, porque de esta manera quienes se han visto beneficiados de un modelo económico evidentemente deben de aportar más para formalmente apoyar el desarrollo social. Entonces, en algunos países lo que veamos es que el 10% más pobre de la población dedica su ingreso al pago de impuestos, un porcentaje mucho mayor al que destina la población más rica. También es importante mencionar la desigualdad, que en este caso también es existe. Estamos hablando que los hombres poseen un 50% más de la riqueza mundial que las mujeres. Los hombres controlan el 86% de las empresas. Esto también tiene que ver con cómo la desigualdad y cómo la injusticia también tiene claramente un tema de género, y es lo que y tiene que ver también con la poca valoración que se da al trabajo de las mujeres. Hay algunos datos que hablan de hasta por lo menos el 40% de este ingreso desigual entre hombres y mujeres, realizando las mismas actividades, con el mismo nivel académico, con el mismo horario laboral, aún ganan menos que los hombres. Y estos son datos actuales. Todavía, a pesar de que hemos ido avanzando en algunos elementos con acciones afirmativas, como las denominadas cuotas de género a nivel electoral, aún en la realidad observamos esta brecha entre hombres y mujeres, donde efectivamente los servicios, que es otro tema, donde los servicios públicos muchas veces no funcionan, ¿no? Las mujeres son quienes entran al cuidado de los niños, de los enfermos, de los adultos mayores, y es ahí donde también se empieza a seguir marcando estas brechas de desigualdad. En el caso específico de México, hay que mencionar que lo que se esperaba desde el 2014, de acuerdo a los indicadores y algunos estudios, incluyendo a Gerardo Esquivel, se mencionaba y no se quería que México llegara a esta lamentable cifra, donde el 1% de la población iba a tener una mayoría del ingreso económico, y así ocurrió, donde actualmente el 1% más rico tiene el 21% o concentra el 21% de la riqueza en México. Estamos hablando que por lo menos otros datos indican que el 10% más rico de la población en México concentra el 64% de toda la riqueza del país. De nada sirve cuando nos llegan los datos macroeconómicos, donde México tiene una economía, donde va dejando grandes ganancias. De nada nos sirve que estas ganancias no se distribuyen, sino es una justa distribución del ingreso y la riqueza, ¿no? Es decir, los ingresos, la riqueza se concentra en unos cuantos y la pobreza se masifica, ¿no? Que los más pobres sigan siendo pobres y los más ricos sigan siendo muy ricos, y ese es el dato que les mencionaba, precisamente con algunos crisis económicas que ocurrieron. El 32% de la riqueza de los millonarios en México creció en alrededor del 32%, mientras que en el resto del mundo disminuye la riqueza. Algo no estábamos haciendo bien, algo tenemos que seguir haciendo. Algo pasó, que a pesar de que había crisis económicas, los más ricos lograron concentrar más la riqueza, mientras que en todo el mundo los más ricos perdieron riqueza.
Otro de los... me voy al siguiente dato. Preguntas que tendríamos que hacernos necesariamente cuando hablamos de justicia social. ¿Cómo alcanzar la justicia social? O para alcanzarla, ¿qué nos lo está impidiendo? La corrupción, la impunidad, la complicidad. Hay 4 datos interesantes. En el caso de 4 grandes multimillonarios en México: Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Valles, Ricardo Salinas Pliego. Hombres, los 4 obviamente exitosos, de acuerdo a sus propios estereotipos, pero lo más interesante es cómo construyeron fortuna. Hubo algo que estuvo detrás, y es ahí donde evidentemente estas complicidades entre las élites políticas, élites económicas, lograron hacer que 4 personas lograran concentrar una gran cantidad de la riqueza. Luego digo en clase a mis alumnas y alumnos, digo, si me dejaran la concesión de un monopolio estatal, sería muy difícil que no me hicieran millonario. Y no por un año, por décadas, pues de alguna manera algo no hicimos bien, y esto generó que precisamente se concentrara la riqueza, y que además no paguen impuestos, es todavía más grave y complicado. Por eso les decía que una de las propuestas que diversas organizaciones a nivel mundial han planteado es que se debe de cambiar este modelo fiscal. Se debe de grabar. Yo me acordé porque hay un precandidato en Estados Unidos que precisamente acaba de lanzar su precandidatura, y vuelvo a mencionar este tema, donde los más ricos deben de pagar sus impuestos en proporción a lo que están ganando, para que de esta manera los sectores menos favorecidos puedan contar que el Estado pueda tener ingresos y recursos necesarios para poder aportar y dotar de la infraestructura necesaria como educación y salud. Temas elementales cuando hablamos del índice de desarrollo humano, porque es lo que decíamos, pues al final todas y todos comemos, todas y todos nos enfermamos, pero no todas y todos ganamos igual. Si es posible adoptar medidas concretas, bueno, no es un secreto, no ha sido un secreto, es un tema ya retomado, y ahora está en la cancha de los diferentes gobiernos, tanto de México, de otras partes del mundo, es que realmente se apliquen impuestos justos. A veces, voy a tomar un ejemplo, bueno, muchos podemos tener un automóvil y tenemos una licencia que además la renovamos cada 2 años, como si dejáramos desaprendiéramos a manejar cada 2 años, ¿no? Porque es una manera de obtener ingresos, ¿no? Es una manera de obtener ingresos, los requerimientos, el tema del libro de las licencias. A veces tenemos que sacar un registro estatal para que digan que efectivamente la cédula federal, ¿no? Que sí terminamos ciertas licenciaturas, que estamos licenciados. Al final es una serie de ingresos que tal vez no responden y que no responden a la realidad de los que más ganan, pero al final se busca la manera de obtener ingresos de la mayoría de la población, pero insisto, no es justo y no es equitativo. Algo que tendremos que decir, que es una frase muy necesaria y retomando. No se puede dar un trato igual entre las y los desiguales. Eso no es justicia, es un acto de absoluta injusticia. Aquí, por ejemplo, para poder obtener ingresos, ahí está, digo también, ¿por qué tocar el tema de la impunidad? Porque también la impunidad se va a diferentes sectores, y la impunidad es un elemento y una barrera muy grande que no permite acceder a la justicia social. Otros elementos que tendremos que retomar necesariamente tienen que ver con este tipo de políticas que también han sido planteadas. Uno, formalmente tenemos que plantear de manera estructural, como Estado mexicano, que implica los 3 niveles de gobierno,
que implica a los diferentes poderes realmente una efectiva política de combate a la corrupción. Y ahí estará también un tema importante para el Congreso local del Estado de Hidalgo, el fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, que sabemos que no basta con tener instituciones creadas en las cuales no hay un trabajo efectivo, veraz y frontal para combatir la corrupción. Otro elemento tiene que ver efectivamente con la política social. Hoy, precisamente, en este Día Internacional, es importante enfatizar la importancia de crear, mejorar y fortalecer realmente los sistemas de seguridad social universal, con servicios de salud y pensiones para todas las personas. Hay que plantear en un tercer punto una política de gasto en bienes públicos. Claramente necesitamos fortalecer la infraestructura educativa, la infraestructura en salud, que no haya clínicas sin medicina, sin doctores, en las cuales las poblaciones más desfavorecidas, porque no tenemos que salir de nuestro contexto. Cuando vemos las zonas metropolitanas, evidentemente tenemos hospitales públicos, privados, pero en las zonas más alejadas, donde efectivamente está esta injusticia en los grupos vulnerables, digo, tan solo habría que mencionar el caso de Yaguarica, donde 9 de cada 10 personas no tienen que comer o comen mal, siendo uno de los municipios con mayor pobreza alimentaria del país. Claramente es ahí donde se deben fortalecer y enfocar las políticas de justicia social. En un punto 5, retomando obviamente e insistir en la política tributaria. Y en el caso específico de Hidalgo, ¿qué pasa en el contexto del Estado de Hidalgo? Bueno, ahí tenemos los datos que nos va mencionando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Bueno, en el caso específico de Hidalgo, prácticamente podríamos decir que solamente el 14% de la población no es pobre y no tiene problemas de carencias sociales. Solamente el 14.8% de la población. Estamos hablando de que hay una población de prácticamente más del 60% de la población vive en pobreza extrema, en pobreza, pero además hay un 25% de la población que es vulnerable por carencias sociales. Y cuando vemos el dato que el 70% de la población en el Estado tiene un problema de acceso a la seguridad social o no tiene garantía de derechos sociales, citando el ejemplo, una persona que trabaja por honorarios, pues puede tener un buen ingreso, pero si en ese momento lo despiden, lo corren, o se queda sin esa oportunidad y ya tiene 60, 70 años, no tiene afore, no tiene retiro, no tiene derecho a la vivienda, y entonces va a llegar a una edad en la cual no va a tener ingresos ni una estabilidad para su futuro. Y eso estamos hablando del 70% de la población en el estado de Hidalgo. Del rezago educativo, bueno, hay unos elementos, hay unos datos. El 17.6% de la población aún continúa en rezago educativo en el caso de Hidalgo. El 18.3% de la población tiene carencias de acceso a la salud. El 9.7% tiene carencias de la calidad y espacios en la vivienda. El 20% de la población, un poco más del 20% de la población, tiene carencias de acceso a la alimentación. Un 24.5% de la población tiene carencias de servicios básicos en su vivienda. Tienen una casa, pero no tienen lo mínimo, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen lo necesario para poder vivir con dignidad y calidad. Y lo que yo les decía, prácticamente el 70% de la población en Hidalgo es carente de acceso a la seguridad social. Me atreví a sacar unos datos retomando el índice de desarrollo humano y haciendo un comparativo. Bueno, en el caso de Hidalgo, bueno, hay que tomar en cuenta que en el caso específico de México, únicamente la Ciudad de México tiene, en cuanto a nivel de índice de desarrollo humano, es el único que aparece como muy alto, con un nivel de vida, con una calidad de vida similar a la de Croacia. En el caso específico de Hidalgo, bueno, tenemos
una calidad de vida similar a San Vicente y las Granadinas. Ya estamos en un nivel, de acuerdo al índice de desarrollo humano, un nivel alto, porque año con año han ido a nivel global se han ido mejorando los indicadores. Lo cierto es, y el gran problema que tiene Hidalgo, es el caso específico de la educación. Tenemos un nivel educativo, si vemos en cuanto a la salud, que es donde estamos formalmente mejor como entidad en cuanto al desarrollo humano, seguido por la parte del ingreso, pero el gran problema que tenemos es la educación. En el índice de educación tenemos, diríamos, un nivel educativo similar al de Uzbekistán, ¿no? Ese es nuestro nivel educativo en Hidalgo. Esto nada más es un comparativo en el caso de Chiapas y Guerrero, que se equipara a un desarrollo, una calidad de vida similar al de Marruecos y al de Salvador. La siguiente, por favor. Aquí basta mencionar que la Ciudad de México, como comparativo, se tardaría por lo menos hasta al ritmo de desarrollo que tiene actualmente, de acuerdo a los indicadores de la ONU, se tardaría hasta el año 2065 para llegar al máximo nivel de desarrollo humano, hasta el 2065. Aquí el dato interesante es los demás estados. En el caso de Chihuahua tardaría hasta 200 años para llegar al desarrollo similar al de la Ciudad de México. En el caso de Nayarit hasta el año 2152, Baja California hasta el 2136, Sinaloa hasta el 2136 y el que menos tardaría sería Campeche hasta el 2032. En el caso específico del Estado de Hidalgo, siguiendo formalmente la dinámica actual del desarrollo humano, sería hasta el año 2047 el que podremos alcanzar a la Ciudad de México hasta el último corte que es el del 2018. Es decir, ese es el ritmo que tenemos en este momento, pero insisto, el gran problema es la parte educativa. Es, creo yo, un elemento muy interesante. Digo, ahí ponía yo un poquito el mapa, ¿no? Al lado de Afganistán, Uzbekistán, de Irán, ahí está el nivel educativo de Hidalgo. Lo que sigue, evidentemente, sería preguntarnos, en Hidalgo nos encontramos en una sociedad con justicia social, donde los derechos humanos son respetados y no simulados, donde las clases sociales más desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo. Esa sería la pregunta que tenemos que plantearnos como sociedad y evidentemente las autoridades y nuestros representantes. Y por último, yo plantearía de manera general algunas tareas apremiantes para esta legislatura. Evidentemente, trabajar para revisar la justa redistribución del ingreso y la riqueza, que también tiene que ver con los proyectos de ingreso y de egreso. Cuando salen los presupuestos de egreso, ahí se debe de ir planteando precisamente a qué zonas, a qué regiones, a qué municipios se debe de favorecer para que puedan realmente alcanzar y mejorar su desarrollo de vida. Evidentemente, fiscalizar al máximo el gasto público, favorecer la creación de verdaderas políticas públicas que sean de acción y no de nombre, revisar evidentemente los procesos de selección e integración de los organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en el caso específico del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales en este Hidalgo, porque sí tenemos, no se ve, pero sí tenemos un Instituto de Transparencia y que tendría que estar trabajando arduamente, precisamente para garantizar que todos los recursos estén gastando evidentemente, al igual que la Contraloría, y que además tiene funciones importantes el Instituto de Transparencia para que las diferentes autoridades puedan estar ofreciendo oportunamente y trabajando con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Está también el tema de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. ¿Cuál ha sido su trabajo? ¿Cómo se están generando? ¿Cómo está trabajando el Sistema Estatal Anticorrupción?
realmente ha sido efectivo, realmente se ha combatido la corrupción, más allá de compararnos con otras entidades donde están contra nosotros. No podríamos decir que estamos mejorando en algún sentido cuando nos comparamos con alguien que está peor. Vamos a compararnos con quienes están mejorando y están trabajando y están haciendo las cosas bien, porque de esta manera realmente podríamos generar y alcanzar un nivel de desarrollo adecuado. Y por último, mencionaría fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que son elementos importantes. Precisamente no solamente es una ley de fomento, tiene que ver con mecanismos de participación y de democracia directa que permita a la ciudadanía poder acceder al proceso de toma de decisiones. Cuando observamos, por ejemplo, que está en la ley que los municipios deben de fortalecer las políticas públicas, incluyendo a la sociedad civil y a la ciudadanía en su conjunto. Y cuando vemos el caso específico de Pachuca, el mando de policía del gobierno, ni una sola mención a la política pública. Evidentemente está fuera. Por eso tendríamos que fortalecer, por lo que mencionaba al principio, tenemos que fortalecer la relación gobierno-sociedad. Eso es algo que nos va a ayudar realmente a construir una sociedad de derechos. Y por último, mencionaría evidentemente el tema de la interrupción legal del embarazo. También es un tema de justicia social y sin duda alguna hay algunos otros temas que quedarán, pero se tendría que ir trabajando en esto de manera inmediata. Hay que seguir priorizando y sobre todo quedarnos con esta parte. No podemos dar ni actuar con un trato igualitario a las y los desiguales, porque eso sería un tema de injusticia social. Muchas gracias. Su valiosa participación por esta conferencia en el marco del Día Mundial de la Justicia Social. Me gustaría también reconocer la asistencia de la diputada Lisette Marcelino Tobar. Muchas gracias. El diputado Armando Quintana Trejo. De la diputada Susana Araceli Ángeles Quesada. Miguel Ángel Peña Flores. A continuación, vamos a tener la intervención de Óscar Javier González Hernández en representación del senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, con la conferencia Mitos y Realidades de la Guardia Nacional. Le cedemos el uso de la voz. Muy buenos días a todos. Más que nada, me pidió el señor senador Julio Menchaca Salazar permitirles un respetuoso los saludo y ofrecerles una disculpa por no estar con ustedes en este momento por la carga de trabajo que tiene en la Ciudad de México, precisamente atendiendo asuntos de la Guardia Nacional, de la designación, próxima designación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, a lo cual se suma la designación de varios magistrados electorales de diferentes estados. Sin embargo, me ha pedido que haga unos breves comentarios en cuanto al desarrollo que lleva el proceso de la Guardia Nacional a nivel legislativo. Quisiera iniciar comentando que lo de la Guardia Nacional es una figura que está contemplada en dos constituciones sucesivas, la de 1957 y 1917, sin que se hayan desarrollado sus capacidades legales, institucionales, organizativas, presupuestales como cuerpo de seguridad. No es un invento, es una figura prevista, pero no desarrollada. Regularmente, el obstáculo para la aprobación de esta figura es que se va
militarizar el país, porque va a intervenir el ejército, las Fuerzas Armadas en general. En estricto análisis tendríamos que reconocer que el país está militarizado desde hace aproximadamente 2 décadas. El ejército tiene funciones de policía, de contener, de ataque hacia los grupos delincuenciales. Sin militarizar el proceso continuo de acudir a las Fuerzas Armadas para combatir las amenazas internas a la seguridad ciudadana, como el crimen organizado, terminaríamos reconociendo que esto ya existe, que está militarizado el país. Esto se presentó en el periodo cuando se ordena al ejército abandonar los cuarteles y enfrentar directamente al narcotráfico, lo cual nos aportó más de 200,000 víctimas, ciudadanos como ustedes, como nosotros, que fueron denominados daños colaterales. Decir 200,000 víctimas en números, pues es simple, pero si nos imaginamos el Zócalo repleto, cuando convocaba nuestro ahora presidente de la República, convocaba a reuniones informativas, nos imaginamos 2 zócalos repletos por todas las avenidas que confluyen de Níqueles. Y si nos trasladamos para nuestro estado, serían 20 plazas Juárez repletas, lo que representan aquí. Imaginemos el daño a 200,000 familias. Multipliquémoslas por 5 integrantes de familia, y hablamos de 1 millón de personas afectadas. Se habla de que la Guardia Nacional, los que ahora impiden que sea aprobada esta figura, que es el ejército una instancia de guerra, una instancia que mata. Y hagamos una reflexión. El ejército mexicano tiene años, décadas, que no entra en una confrontación de guerra. El ejército mexicano está conformado por pueblo uniformado. Son ciudadanos comunes y corrientes que velan por la seguridad de nuestro país, pero no tienen una función de ataque. Cuando revisamos el comportamiento del ejército, y ahora muchos lo acusan de que es represivo, nunca piensan. Cuando acude a los desastres, cuando acude en apoyo a la población que es víctima de un desastre natural, inundaciones, incendios, terremotos, ahí no dicen estos detractores que se está militarizando la ayuda a la población de México. Nunca lo comentan. El ejército es una institución noble, de gente noble, de ciudadanos buenos, de compatriotas preocupados por nosotros. Antes de informarles el estatus que guarda este proceso de aprobación de la Guardia Nacional, yo quisiera comentarles algo que el senador Julio Menchaca nos hace llegar. Pensemos, sobre todo, que a la delincuencia organizada, que tiene una cobertura más amplia, no es nomás el narco. Ahora ya es la trata de personas, el tráfico de órganos, los secuestros, infinidad de actividades. Su cobertura se ha ampliado, pero la defensa del Estado, de los ciudadanos, sigue acotada. Acotada por gente que pudo hacer mucho, que tuvo la oportunidad y el poder para ejercer
acciones en beneficio de la población y no lo hizo porque no quiso, porque no lo dejaron, porque no pudieron. Y en el peor de los casos, ojalá que no sean, que no les convenía. Eso es lo más lamentable. Nosotros debemos de tener siempre en mente que todos los ciudadanos de nuestro país, pero en especial los mexicanos, cuando salen nuestros familiares a su trabajo, a sus actividades, nuestros hijos a las escuelas, nuestras madres al mercado y todo, volteamos al cielo y imploramos a Dios, al Supremo, que regresen con bien, que no les pase nada, que no sean víctimas de la delincuencia. Mientras nosotros estemos en esa dinámica siempre de estar pensando en nuestros seres queridos, porque no hay quien garantice la seguridad de ellos, no estaremos en capacidad de pensar productivamente, de pensar qué voy a hacer para ser un mejor mexicano, qué voy a hacer para que los niveles de bienestar de mi familia crezcan. Porque primero estoy pensando que Dios me lo regrese con bien. Esas limitaciones que tenemos, cuando nosotros superemos esa etapa y estemos pensando ahora sí cómo crecer, cómo desarrollarnos en lo económico y en lo social, entonces estaremos dando un paso real hacia el crecimiento de nuestra población. Nuestro amigo Alcalá exponía índices de marginación que traemos y nos dice, para 2045 pudiéramos llegar a los niveles que está la Ciudad de México. La Ciudad de México está a 45-50 minutos de nuestra capital. Y es increíble que tengamos que esperar, ya muchos no lo vamos a ver, pero que tengamos que esperar hasta 2045 para desarrollarnos. El tema que se manejó para esta reunión es el de mitos y realidades de la Guardia Nacional. Yo voy a hacer un breve comentario a algunas posiciones que son de un estudio realizado por el licenciado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la Junta de Educación Política del Senado, que estudió esto y nos lo compartió para que lo pudiéramos comentar con ustedes. Son muchas, sin embargo, lo vamos a hacer un salteado de lo que creo que es lo más representativo. Primero tenemos que entender qué es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad pública de carácter civil, con niveles de disciplina, régimen de servicios, ascenso, prestaciones, ingreso, educación y capacitación profesional, homologados a los que se aplican actualmente en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente, pero con una doctrina de carácter policial basada en el respeto a los derechos humanos. Un mito es que nuestro candidato en su momento, Andrés Manuel López Obrador, ofreció retirar de las calles a los militares que desde hace décadas realizan labores policiales en varias ciudades de México, acotaría yo en todo el país. Al respecto, la realidad es que en su libro del 2018, La salida, decadencia y renacimiento de México, el presidente de la República expuso: el ejército y la armada se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos. Específicamente, se analizará colegiadamente la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de 220,000 soldados y 30,000 marinos, que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina, en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores. En suma, se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos materiales, vehículos, cuarteles e instalaciones, con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos
y serenidad en cuanto